Dice, sí, dice, tenemos una base. Ya, acá está una base de este espacio vectorial, ¿no? Es una base de este espacio vectorial. Entonces, cuando esta base tenemos, obviamente cumple dos condiciones, ¿no? Que estos vectores son linealmente independientes y que al mismo tiempo son generadores de todos los vectores de este espacio vectorial. Esta es una base de ese espacio. Entonces, son generadores y son linealmente independientes. ¿Ya? Luego, si este conjunto es una base, en todo caso, para cualquier B en el espacio vectorial B, este B es una combinación lineal de esos vectores. Ahí está, ¿ya? Entonces, nosotros hemos llamado más antes a estos K1, K2, hasta Kn, ¿no es cierto? En nuestro caso le vamos a denominar C1, C2, y así sucesivamente hasta C sub n, ¿ya? Entonces, estos C sub n existen y van a ser únicos, y son únicos, ¿ya? Entonces, nuevamente, por favor, pues escribimos, tenemos una base de un espacio vectorial B, entonces, eso quiere decir que para cualquier vector en B, este B se puede expresar como combinación lineal, solo por el hecho de que esta es una base, porque es generador. Entonces, ¿dónde o siendo los C1, C2 hasta Cn que existen y que son únicos? Eso dice este teorema, ¿ya? Obviamente su demostración se basa en el hecho de que sea base. ¿Ya? Por una parte, ¿ya? Luego, tenemos una definición acá. Los escalares en asterisco, o sea, en esta expresión, C sub 1, C sub 2 hasta C sub n, se denominan coordenadas de B relativas a la base S. ¿Ya? Nuevamente, habiendo tomado este B en este teorema, entonces decimos, siempre en función de este B, ¿ya? Los escalares en esa expresión, para ese B, ¿no? C1, C2 hasta Cn, se denominan coordenadas de B relativas a la base. Estamos, ¿no? Entonces, estas son las coordenadas de B relativas a la base S, que es esta del espacio vectorial. Vamos a denotar al vector de coordenadas de B relativos de S, bueno, aquí, al vector de coordenadas, ¿ya? Relativos a S, como, bueno, entre paréntesis, esa B, pero con una S aquí. Esta notación de acá quiere decir el vector de coordenadas relativos a la base S. ¿Quién es ese vector? Ese vector va a ser igual a C sub 1, C sub 2, hasta C sub n. Es decir, nosotros que de este sistemita tenemos que hallar estos escalares y esos escalares van a determinar el vector de coordenadas relativas a S. ¿Está claro? A ver, ¿tienen alguna consulta? Está claro, ¿no? Ya, a ver, continuaremos. Pues nuevamente, fíjense, al vector de coordenadas de B relativos a S, como esta es su notación, entonces ese vector se escribe así. Es decir, si encontramos el C1, C2 hasta Cn, entonces a ese se le llama vector de coordenadas. ¿Estamos? Entonces, fíjense acá. El vector de coordenadas, lo que sucede. Ahora, a la matriz, bueno, otra denotación. También se denomina, dice, bueno, relativos a este conjunto de escalares, a la matriz de coordenadas de B relativas a S, la vamos a denotar por esta notacióncita, ¿ya? Que es un corchete con esa base, con esta letra S que es la base, ¿no? Y en el vector de coordenadas con paréntesis. ¿Y quién es este vector de coordenadas, perdón,
la matriz de coordenadas relativas a S es este, ¿ya? Es decir, lo mismo, solamente que como matriz, ¿no? Ya, entonces vamos a manejar en algunos momentos de esa naturaleza, ¿ya? Ahora fíjense, aquí suceden dos situaciones interesantes antes de iniciar el cambio propio de base. Fíjense acá. Vamos a hacer directamente la pizarra. Dice aquí, tenemos una base, pero esta base, bueno, como ejemplo, ¿no? Podría haberlo colocado como un resultado general, pero lo vamos a hacer con este ejemplo práctico. Tenemos la base canónica o base estándar del espacio vectorial L3, ¿no? Tal como se ha mencionado en el teorema de arriba. Entonces, lo que nosotros vamos a hallar es el vector de coordenadas relativas a este vector B, ¿ya? En realidad este es cualquiera, ¿no? Para cualquier vector. Y esta es la matriz de coordenadas relativas a S. Veamos qué es lo que va a ocurrir, ¿ya? Entonces, más, para no volver, digamos, a esta pantalla, tenemos lo siguiente. Bueno, aquí hay un error, ¿no? Sea aquí, ¿no? Entonces, sea la base S, pero ahora este B1, B2 y B3 y B3 son, ya no es estos vectores de la base estándar, sino son cualesquiera. En este caso, es el vector B1, 1, 3, 2, el vector B2, 2, 7, 7 y el vector B3, 1, 5, 9. Entonces, para ellos, vamos a hallar también el vector de coordenadas relativas a S y la matriz de coordenadas relativas a S para este vector, para ese vector, ¿ya? Para 2, 3, menos 7. Entonces, en ambos casos vamos a hacer, pero ¿qué debemos en realidad hacer? Fíjense, lo que vamos a hacer es simplemente aplicar este teorema, ¿ya? Ese teorema dice lo siguiente, ¿no? Un último repasito para no estar retornando acá, ¿no? Tenemos una base y luego dice, tenemos que hacer la combinación lineal en ese asterisco. Entonces, una vez nosotros que hagamos la combinación lineal, vamos a formar un sistema y de ese sistema vamos a hallar esos escalares, en este caso, C1, C2 hasta Cn, que existen y que van a ser únicos. ¿Está bien? Ya. Entonces, a ver, hagamos. Sea S igual a S1, S2 y S3 a la base estándar en R3, ¿ya? Obviamente este R3 es espacio vectorial, ¿no? Luego dice, AY dice, el vector de coordenadas relativas a B respecto de esta base y AY la matriz de coordenadas relativas a B respecto de esa base, coma, con B igual, ¿ya? 1, 4, menos 3. En R3 estamos 1, 4, menos 3. ¿Ya? Entonces, dice que haríamos esto, pero este vector de coordenadas relativas simplemente viene de lo que generan estos vectores base. De lo que generan estos vectores base. ¿Y cómo los van a generar? Simplemente haciendo la combinación lineal. ¿Ya? Entonces, solución. Entonces, como es combinación lineal para este B, entonces dirá, B es igual, ¿no? B es igual, porque es base, ¿ya? Porque es base, a C sub 1 por E sub 1 más C sub 2 por E sub 2 más C sub 3 por E sub 3, ¿ya? Ahora, ¿quién es E1, E2 y E3? Entonces, a ver, aquí les recuerdo, E1, como es la base estándar, es 1, 0, 0. E2 es 0, 1, 0. Y E sub 3 es 0, 0, 1. ¿Estamos?
Esos son los vectores base de R3. Entonces, en esta parte que está escrita, lo que yo tengo que hallar es quién es C1, quién es C2 y quién es C3. ¿Ya? Entonces, resolvemos. Dice, B es 1, 4, menos 3. ¿Ya? Ese es el vector inicial que nos hemos dado, ¿no? Luego tengo C1 y luego viene el vector S1. Ahí está. Lo siguiente, ahora más lo propio, ¿no? Entonces copio el S2 y para el otro copio su vector, ¿no? Ahí está, ¿ya? Entonces, una vez que tenemos esto, hacemos operaciones, obviamente, ¿no? Entonces, hacemos operaciones. Pues tenemos, ¿no? C1 por 0, 0. Y en este caso, para este va a ser 0, C2, 0. Para este 0, para este 0 y para este 3. Entonces, seguimos haciendo las operaciones. Entonces, esto, si observan, C1, C2 y C3, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo? Bueno, al hallar C1, obviamente aquí no se ha formado una matriz momentáneamente, pero esa matriz supuesta sería así, ¿no? Perdón, ese sistema, quiero decir, no esa matriz. Ese sistema sería C1 igual a 1, C2 sería igual a 4 y C3 sería igual, perdón, a menos 2, ¿no? Entonces, ¿quién es el vector de coordenadas relativas? Así, o por tanto, el vector de coordenadas relativas a esa base, a esta base le podemos llamar C sub E, digamos. Entonces, de acuerdo a la base estándar, pues va a ser igual, vector de coordenadas. Entonces va a ser el C2 y el C3, los que existen. Pues va a ser 1, 4, menos 3. Ese sería nuestro vector de coordenadas relativas. ¿Quién es la matriz de coordenadas relativas? Y, bueno, aquí, relativas a esa base, entonces va a ser 1, 4, menos 3. Pero aquí lo que hay que analizar es lo siguiente, que cuando nosotros hallamos el vector de coordenadas y la matriz de coordenadas, resulta ser el mismo, porque este 1, 4, menos 3 es el mismo de partida. Entonces, cuando se trabaja con la matriz, perdón, con la base estándar, entonces esta base estándar, siendo la base de ese espacio vectorial P3, pero siendo la estándar, simplemente el vector de coordenadas relativas resulta ser el mismo, digamos como conclusión, ¿no? Y este es el mismo que la matriz de coordenadas. Obviamente la matriz simplemente está transpuesta a este vector, ¿no? Entonces repite si vale las veces. A diferencia del otro, fíjense, este tratamiento que hemos hecho en este momento parece irrelevante, pero tiene mucha connotación. Ahora, observen, vamos a hacer un ejemplo. Y bueno, luego dice aquí, halle, o hallar, podemos colocar, varía, hallar el vector de coordenadas relativas respecto a la base S y también vamos a hallar la matriz de coordenadas relativas a la base con B igual. Ahora, vamos a hallar el otro, como aquí dice, 2, 3, menos 7. Entonces, nuevamente, la solución de este problema
siempre se basa en lo que, siempre está sujeta a lo que es esta base. Como esta es una base, entonces esta base estos vectores son linealmente independientes y generan al espacio vectorial R3. Aquí están esos vectores. Estos vectores entonces generan a cualquier elemento de R3, en particular a este B, que está en R3. ¿Ya? Entonces, decimos lo siguiente, fíjense, para B igual, este caso, ¿no? 2, 3, menos 7. Entonces, bueno, este está en R3, ¿no? Entonces, por ser base, lo que pasa es lo siguiente, ¿no? Que B es igual a C1 por B1, C2 por B2, más C3 por B3, ¿cierto? Entonces, esta es la condición de generador por ser este conjunto S una base. ¿Estamos? Entonces, esta expresión se genera. En esta expresión, C1, C2 y C3 ya existen por definición. Y esa definición le hace porque este conjunto es base. ¿Ya? Entonces, como eso ocurre, entonces vamos a hacer los reemplazos correspondientes para ver quiénes son estos valores que existen y además el teorema dice que son únicos, ¿no? Entonces reemplazamos, fíjense, este B que me han dado es 2, 3, menos 7. Este C sub 1 es el que vamos a hallar y luego tenemos B sub 1, 1, 3, 2, más C sub 2 por B sub 2, que es 2, 7, 7, más C sub 3 por B sub 3, que es 1, 5, 9. ¿No? Toda esta expresión ha salido de ese concepto de generador. Seguimos operando. Entonces, aquí fíjense, vamos a ahora resumir el desarrollo, ¿ya? Para que no se haga muy largo. Entonces, obviamente que aquí al sumar las componentes primeras, le van a generar una relación lineal y esa siendo la primera componente se va a igualar a 2, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Fíjense, vamos a escribir el sistemita. Entonces, en esta parte tengo C1 por 1 es C1. Aquí es 2, C2 y aquí es 1 por C3, C3. Eso voy a escribir, ¿ya? Entonces será C1 más 2C2 más C3 es igual, como son las primeras, a 2. Ahora las segundas componentes, 3C1 más 7C2 y más 5C3. Y eso es igual a la segunda componente, que es 3. Ahora las terceras componentes de este desarrollo. 2C1 es 7C2 y para este 9C3. Y esto se iguala a esta componente que es menos 7. Entonces, fíjense, nuestro propósito en este caso tiene que ser hallar quién es C1, quién es C2 y quién es C3, porque ese es el vector de coordenadas relativas o la matriz de coordenadas relativas. Entonces, ese sistema simplemente tenemos que resolver, ¿no? Pues les decía, para que no se haga muy largo, ¿no? Entonces, trabajamos por Gauss-Jordan. Pues esto será 1, 2, 1, 2. Entonces esto es 3, 7, 5, 3, 2, 7, 9, menos 7, ¿no? Y esta es la matriz aumentada. Entonces vamos a resolver a través del Gauss-Jordan, ¿no? Entonces voy a hacerlo casi de memoria ya, y ustedes me siguen. Por menos 3, le sumo a este valor y obtengo lo siguiente. 1, 2, 1, 2, 0, 1, 2, menos 6, menos 3,
a este por menos 2 le sumamos 0, 3, 7, menos 4, aquí me da menos 4, entonces será menos 11, ¿no? Entonces, ahora a este le multiplicamos por menos 3 y le sumamos, entonces tenemos lo siguiente. 1, 2, 1, 2, ya, 0, 1, 2, menos 3. Por menos 3, este es 0, este es 0, este es 1, y este me da 9 menos 2. Seguimos escalonando, pues a este ya, por menos 2, le sumamos a este, tengo 0, 0, 1, menos 2, entonces este me da 0, 1, perdón, pues esto 0, menos 2 por 1, menos 2, más 2, 0, 4, 4 menos 3, 1. Para esta posición, por menos 1, le sumamos 1, menos 1 por 0, 0, menos 2, 2, menos 1, más 1, 0. Aquí me da 2, 2 más 2, 4. ¿No? Y finalmente, por menos 2, y le sumamos, los tenemos, ¿no? Acá abajo está 0, 0, 1, menos 2. Acá está 0, 1, 0, 1. Luego aquí, menos 2 por 0, 0, más 1, 1. Menos 2 por 1, menos 2, más 2, 0. Por 0, 0, más 0, 0. Menos 2 por 1 es menos 2, más 4 es 2. ¿No? Entonces así, C1, entonces es igual a 2. C2 es igual a 1. Y C3 es igual a menos 2. ¿No? Entonces, ¿qué hemos hecho? Simplemente es resolver el sistema. Decimos, por tanto, el vector de coordenadas relativas a ese, entonces serán estos escalares C1, C2 y C3, ¿no? Entonces, es 2 menos 1, perdón, 2, 1, menos 2, ¿no? 2, 1, menos 2. Ese se llama el vector de coordenadas relativos a esa base que nos hemos dado, ¿no? A esa base. Y la matriz de coordenadas simplemente es con corchete. Entonces la anotamos, ¿no? Entonces esa será 2, 1, acá estoy sacando, y menos 2. ¿Ya? Entonces esa sería nuestra solución en ambos casos, ¿no? Lo que me han solicitado en este ejemplo. Ahí, entonces vamos a repasar a ver esos dos teoremas, ¿ya? Hasta esta parte va a ser el examen. Vamos a ver ahora si el tiempo lo permite ya, porque no es tan fácil esto. Entonces, aquí tenemos lo siguiente, fíjense, un primer teorema. Este teorema está basado en la matriz estándar, ¿ya? Entonces, por ahí debe decir, ahorita vamos a escribir, ¿ya? Acá está, matriz base estándar. Ese teorema, podríamos colocarlo, es referente a la base estándares, ¿ya? Hemos estudiado un resultado respecto a una matriz A que era que se obtenía una transformación lineal y esa transformación lineal se llamaba la multiplicación por A, se llamaba, ¿no? Entonces, esa multiplicación por A era la siguiente, por si acaso. Decía si A es M por N, entonces decíamos, se puede generar una transformación lineal. Entonces tenemos una transformación que va a ir de Rn en Rm. Esta sería una transformación lineal. Se puede generar esta transformación lineal a partir de una matriz A que es M por N. Entonces este va a ir de N en M, ¿no?
tal que hemos dicho, esa transformación era T de B igual a por B. Y hemos demostrado incluso que era una transformación, ¿no? Entonces, hemos hecho ejercicios de este tipo, unos 2 o 3 hemos hecho. Entonces, nosotros podemos generar una transformación lineal a través de una matriz. Pero ahora, este contexto que vamos a hacer en el cambio de base va en un tono, digamos, recíproco. Este teorema va a decir, ahora si tenemos una transformación de Rn en Rm, ¿no? Más o menos casi lo contrario, entonces va a decir, hay una matriz A, va a decir, existe una matriz A. Y esa matriz A va a ser de M por N. ¿Ya? Tal que dice, entonces tal que T de B es igual a A por B. Va a decir la multiplicación casi lo mismo, pero su connotación va a ser diferente. Entonces, dice aquí, fíjense, hemos dicho que se refiere a la base estándar, que la matriz A que vamos a encontrar va a ser relativamente sencillo hallar, ¿ya? Entonces dice aquí, fíjense, si T de Rn en Rm es una transformación lineal, o sea, ya tenemos una transformación lineal, pero a diferencia de lo que les explicaba en la pizarra, ¿no? Luego dice, existe, quiere decir esto, una matriz A, ¿ya? Existe esa matriz A, pero fíjense, esa matriz A va a ser de M por N, ¿no? M por N. Tal que T es la multiplicación por A. ¿Qué quiere decir este T multiplicación por A? Quiere decir que es T de B, como hemos escrito en la pizarra, ¿no? Es A por B, ¿ya? Esa es la multiplicación por A, ¿ya? Esa es, por si acaso. Entendido, ¿no es cierto? Ahora dice aquí, si S dice, bueno, acá podemos hacer una distinción, incluso no aquí, fíjense, o una L podemos colocar, es la base estándar de Rn, dice, esto es ya claro general, ¿no? Es 1, es 2, es N. Tenemos una base estándar de Rn. Entonces, luego dice la matriz A, esta matriz A que estamos buscando, porque dice que existe y tiene que ser M por N, tiene como vectores columnas. ¿A quiénes? Fíjense, a T de E sub 1, a E de este, ¿no? A T de E sub 2, y así sucesivamente hasta T de E sub N. ¿Estamos? Entonces, esa matriz A, en otras palabras, está conformándose así, fíjense. Esa matriz A que en ese teorema dice existe, si lo ve acá, entonces va a ser una matriz que va a ser así, fíjense. Este T de E sub 1 va a ser un vector. Le vamos a colocar como columna aquí. Entonces, digamos así, fíjense. T de E sub 1. Hay en esa parte, pero como va a ser un vector, va a estar como columna. Más allá va a estar en segunda columna, quiero decir, el T de E sub 2. ¿Ya? Y así sucesivamente, ¿no? Hasta el T de E sub N. Ahora, en este caso dice, vamos a denotar a la matriz, a esta matriz, refiriéndose a la matriz A, con esta notación. Entonces va a ser entre corchetes T respecto de esa base. En este caso sería E. Haciendo referencia a esa E porque es la base estándar. Entonces, esta multiplicación por A ahora se va a escribir T de B es igual entre corchetes T de S por B. ¿Ya? Entonces, esta es nuestra transformación lineal. Entonces, ¿cómo lo vamos a mostrar? Fíjense. ¿Cómo van a ser nuestros ejemplos? Nos vamos a dar nosotros una base en
en esta transformación lineal. Y luego lo que vamos a hallar es lo siguiente. Dice, vamos a hallar una matriz A y vamos a escribir esta transformación. Vamos a hallar una matriz A y vamos a escribir esta transformación. ¿Bien? Esta matriz vamos a hallar. Y esta va a ser nuestra transformación determinada por la matriz, pero por la base estándar. ¿Estamos? Ya ven. Entonces vamos a decir, determine la transformación matricial y la matriz A ¿cómo podemos decir? Con base, de acuerdo a la base estándar, perdón. De acuerdo a la base estándar. ¿Ya? Entonces, nosotros nos vamos a generar esa base, pero ¿de qué transformación? Fíjense, T de X y Y, de R2 en R3 vamos a hacer. 3X menos Y, 2Y, y aquí que sea, a ver, X más Y, digamos. Bueno, esa es una transformación lineal, ¿ya? Va de R2 en R3. Acá tengo la transformación, entonces tengo que buscar una matriz A. Pero esa matriz A partir de ¿quién? De la base estándar. En principio, identificaremos quién es esa transformación. Claro, esta es su regla de correspondencia, pero su transformación en sí es esta, ¿no? Se observa, de acuerdo a este T, ¿no? Que T, esta transformación, está yendo de R2 en R3, ¿ya? Entonces, en ese teorema dice, tienes que tomar la base estándar, dice, acá está, ¿no? La base estándar. Como ahora aquí la base es estándar, entonces vamos a tomar de R2, ¿ya? En primer lugar, ¿no? Esta es una transformación. Entonces vamos a decir, tomemos S sub E, si quieren le podemos llamar a E sub 1 y E sub 2. Base estándar de R2 en este caso, ¿no? ¿Quién es E sub 1? E sub 1 es 1, 0 y E sub 2 es 0, 1, ¿no? Esa es la base estándar, ¿ya? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Fíjense, en este caso el ejercicio es bastante sencillo. Entonces dice, la matriz A que estamos buscando simplemente se obtiene de hacer T de E sub 1 y hacer T de E sub 2. Y esas van a formar la matriz A, dice. Además, fíjense, ¿no? T de E sub 1, es decir, T de 1, 0, ¿no? Porque es un 1, eso vale. Entonces, aquí tengo T de X, Y. Entonces, si me pide de 1, 0, si me pide T de 1, 0, obviamente aquí se reemplaza. Este sería, el Y sería 0, ¿no? Este sería 1, 0. ¿Entendido? Simplemente tienen que hacer el reemplazo. 3 por 1, 3 menos 0, entonces este va a ser 3 y 2 por 0 es 0 y 1 más 0 es 1. Entonces, este es T de E sub 1. ¿Estamos? Y además tenemos que T de E sub 2 es T de 0, 1. Y entonces hacemos el reemplazo, ¿no? De 0, 1. Entonces aquí es 0, aquí es 1
Este es 1, aquí es 0 y aquí es 1, ¿no? Entonces, aquí me dará menos 1. Aquí me da 2. Y aquí me da 0 más 1, 1. Ya, ahí tienen alguna consulta, está claro, ¿no? Hemos hallado el T de S1 y el T de S2. Ese teorema dice, la matriz A está formada por los vectores columnas de T de S1 y T de S2, pero como vectores columna le habla. Así, fíjense, esa matriz A que estamos buscando, que ahora se va a denotar T referente a la base E sub E, es T de E sub 1 como columna. Entonces, este es T de E sub 1, va a ser 3, 0, 1, y T de E sub 2, menos 1, 2, 1. Esta es la matriz que ha generado esa transformación. Esta matriz, como se puede observar, es 3 por 2, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos? La transformación, acá está, ¿no? La transformación iba de R2 en R3. Hemos encontrado una matriz de 3 por 2. Matriz de la transformación en base, de acuerdo a la base estándar. De acuerdo a la base estándar, ¿ya? Porque su notación decía en ese teorema, dice, esta matriz ahora se va a escribir así, dice, ¿no? Respecto de esa base. Pues esta es nuestra matriz A. Pues, ¿cuál será nuestra transformación matricial? Como la notación ahora es así, ¿no? T de B igual a la matriz hallada por B. Entonces, en nuestro caso será, por tanto, T de B, esa transformación matricial, va a ser esta matriz, pero es la que hemos encontrado, ¿no? Este es B. Va a ser así, ¿no? 3, menos 1, 0, 2, 1, 1. Por B. ¿Dónde estamos? Aquí, por B, ¿no? Pero ese B viene de R2. Entonces, esto es X, Y, ¿no? Entonces, esa transformación entonces va a ser igual. Bueno, en este caso, va a ser esa en realidad, ¿no? Pero lo que en realidad, como es una base estándar, repite, digamos, esta misma transformación, ¿no? Porque si ustedes lo desarrollan, pues les va a dar lo mismo. ¿Por qué no sufre cambios? Porque está trabajando sobre la base estándar. Así como hemos hecho un ejemplo con los vectores de coordenadas relativas, entonces en este caso tampoco le modifica, pero eso genera. En todo caso, nuestra respuesta será estas dos cosas, ¿no? Esto, en la pregunta 7 que les he marcado hace un momento, entonces esas serían sus respuestas. La matriz y la transformación matricial.